Sí, se cerró. Bueno, ya oré. Dios Amén. escuchó y bueno, comparte la frase y comparte el versículo que te Señor. envié. Bueno, primero que todo le damos la bienvenida a todos los hermanos. Disculpen un poquito la demora en comenzar. Siempre nos demoramos algo aquí, digamos que cuadrando todo, pero estamos aquí, vamos a dar inicio. La frase del día que nos comparte el hermano Gabriel, no sé si pueden ver la pantalla. Dice, el secreto de los que triunfan es oír primero la opinión de Dios. El secreto de los que triunfan es oír primero la opinión de Dios. Amén. Como cristianos sabemos que debemos pedir la dirección del Señor en todo, ¿verdad, hermanos? Y el versículo es tercera de Juan 2, que dice, amado, deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud a la vez que tu alma prospera. Deseo que seas prosperado en todo, amén, así como también prospera tu alma. Bueno, gracias al Señor por esa frase tan bonita. Y el mensaje del día, en la noche de hoy nos acompaña nuestro hermano Jaime Barranco, quien además hace parte del equipo de la escuela cristiana de emprendimiento. Hoy seguimos, como todos los primeros lunes de cada mes, con nuestra formación del ser. Tenemos un tema maravilloso, que es sobre identidad. Como les comentábamos en el grupo, vamos a tener dos partes de este tema. La primera parte es identidad personal, que la vamos a ver hoy, y la segunda parte más adelante sobre identidad corporativa. Vamos a estar muy atentos. Ya conocemos al hermano Jaime y bueno, que el Señor nos hable a cada uno de nosotros y nosotros estemos también atentos a lo que Dios nos quiere enseñar a través de él. Adelante, hermano Jaime. Gracias, Yace. Dios les bendiga a todos. Un gusto saludarlos. Nuevamente acompañarlos en estos espacios de formación. Bueno, ya se hizo la introducción. Entonces vamos a entrar en y que necesitamos nosotros entonces ir desarrollando en nuestra vida para poder ser unos emprendedores de éxito y unos emprendedores que trasciendan, Entonces, a la vez pasada que trabajamos el principio de la dignidad. Hoy vamos a trabajar el principio de identidad. El principio de identidad es reconocer el propósito de nuestros rasgos. Entonces, para empezar el día de hoy, vamos a hacer una actividad. Entonces, pásame ahí a la segunda diapositiva, por favor. Hoy nos está ayudando ahí con la presentación. Vamos a hacer un taller. El taller es, ahorita en la siguiente diapositiva, yo les voy a mostrar a ustedes una imagen de un objeto. Sí, entonces les recomiendo que tengan lápiz y papel a la mano. Y yo ahorita voy a seleccionar aquí del grupo de los que están conectados 2 personas que nos van a socializar los resultados del taller. ¿Ok? Entonces, el taller consiste en escribir un manual de uso para el objeto que está en la pantalla. Ahorita se los voy a mostrar. Cuando hablo de un manual de uso, ustedes saben que cuando compran un aparato, cuando compran cualquier cosa, normalmente trae un manual de usuario, un cuadernito, unas instrucciones de cómo se debe utilizar, de en qué consiste, de cómo se debe conectar, qué precauciones, qué cuidados hay que tener, ¿verdad? Eso siempre sale.
Entonces, esos manuales lo que hacen es indicarnos un poco de lo que estamos comprando, qué es, para qué sirve y cómo funciona. Entonces, la actividad ahorita es que ustedes puedan entonces, con las imágenes que les vamos a mostrar, puedan escribir eso. Entonces, lápiz y papel y ya vamos a la primera imagen, el primer objeto que tenemos. Objeto número 1, ¿listo? Entonces, vamos en 2, 3 minutos a responder esas 3 preguntas que les hice ahí. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Y cuál es la tercera pregunta? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo funciona? ¿Sí o no? Esas 3 preguntas las vamos a responder. ¿Listo? Es un poquito como escribir un procedimiento o como escribir lo que les decía, un manual de instrucciones para ese objeto. Si alguien lo hace más rápido, pues nos deja saber. Nos deja saber. ¿Lo escriben en el chat o activan el micrófono, Jaime? No, que lo escriba en el chat y diga, listo, ya lo tengo, ya lo hice todo. Ya, ok, listo. Entonces, si no, pues vamos, si no, entonces vamos a dar. Perdón. Si no, vamos a dar un tiempito, unos 2 minuticos para que hagan el ejercicio. Y entonces, yo escojo acá con un amigo mío que se llama Dedocracio. Dedocracio no tiene cara, vamos a pintar la cara de Dedocracio. A ver Mientras si tanto, alguien de Instagram se anima. Pantallas. Oye, sí. ¿sí que? Te voy a replicar la actividad en Instagram. La voy sacando pantallas para ver allá también que nos cuenta la gente. Claro, claro, dale, de una. De una. Ya, yo no estoy viendo el chat. Michelle ahí nos saluda, Michelle. Amén, ya lo tengo. ¿Ya lo tienen? Sí, creo. Listo, Vamos Michelle, a hacer ese bien. compártenos entonces tu manual. Pon la cámara, por favor, para conocerte. Listo, Michelle. ¿Eso qué es? Es un dedal metálico. Ah, pero buscó en internet. Sí. No, yo sabía que era, pero no sabía cómo se llamaba, entonces sí busqué el nombre en internet. Pues sí sabía que Ah, eso se inserta en uno de los dedos porque eso es algo muy antiguo. Eso no sé si ahorita lo usa. Dice, ¿para qué sirve? Para empujar la aguja cuando uno está cosiendo a mano. No sé si es para coser cuero, que me imagino que es como más manual y que hay que hacer más fuerza. ¿Y cómo funciona? Entonces se inserta en un dedo, la verdad no sé en qué dedo, y se hace la presión en la aguja. exacto, muy bien, muy bien, Michelle, ¿cierto? Sí. Ese objeto que tenemos en la imagen es un dedal. Efectivamente, sirve para proteger los dedos de pinchazos cuando se está cosiendo. Bien puede ser cosiendo cualquier material, puede ser cuero, puede ser cualquier algodón, telas, las que sean. Y entonces se inserta el dedo en el orificio que tiene, se inserta, y ese dedal es el que utiliza entonces para
ejercer presión sobre la aguja, o cuando la aguja pasa de un lado a otro, proteger los dedos. Es para evitar pinchazos. Entonces, bien, entonces, si habláramos de identidad, entonces sabemos que este elemento fue diseñado con un propósito y que tiene toda la capacidad para desempeñar ese propósito. Si yo este elemento lo quisiera utilizar para una cosa para la cual no está diseñado, entonces creo que estaríamos teniendo inconvenientes, ¿cierto? Vamos al siguiente objeto. Vamos al siguiente objeto y ahorita entonces cerramos la reflexión a la que quiero que lleguemos. ¿Listo? Objeto número 2. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo funciona? ¿De dónde sacas objetos tan raros? Felicitaciones, hermana Michelle. Yo nunca he visto uno de esos. Un sello. Dadiel Rocha dice que es una tapita de la olla de presión. Hay una hermana que activó el micrófono, pero no alcancé a ver el nombre, que dijo que era un sello. Caramba, Un sello. ese Dadiel sí es bien creativo. Pito. ¿Un qué? ¿Un qué? Un pito. ¿Un pito de Pito. qué? ¿De carro? De la olla de presión. El pito de la olla de presión. La hermana Dina Flores dice que es el sello. Dadiel dice que es la tapita de la olla de presión y la hermana ahorita dijo que era un pito, no vi el nombre. Y bueno, los que están hablando de la olla de presión van bien porque, bueno, el nombre técnico más que pito o que tapita es la válvula, ¿no? Es válvula. La válvula de la olla de presión. Sí, exacto. Ese es el objeto. Bueno, ¿y para qué sirve y cómo se usa? Para sacarle el aire a la olla de presión. Sirve para sacar el aire a la olla de presión. ¿Y yo para qué quiero sacar el aire a la olla de presión? Para poder abrir. ¿Quién da más? Para que no se convierta una bomba en la casa. Una bomba de tiempo. Bueno, ¿y cómo se usa eso? ¿Cómo se usa eso? ¿Cuál es el manual de uso? A mí me entregan eso y cómo lo uso, cómo lo utilizo. Eso nada más que se pone se tapa la olla de presión y si se va a destapar, uno coge una cuchara y se la alza, que quede un poquito para que bote el aire que tiene. Bueno, haga de cuenta que yo vengo de otro planeta. Yo nunca he visto una cosa de esa. Usted me dice que le pongo que le meta una cuchara y el aire sale. ¿Y dónde le meto la cuchara? Por lo menos ellos tienen para uno alzarle, hay una olla de presión que tienen una batica ahí de que uno la suspende hacia atrás y ella misma alza, pero hay unas que no la tienen y uno tiene que meterle un cubierto o algo para medio alzarla. No es que se le va a alzar en todo, sino que medio alce para que pueda botar la presión que tiene. Y así, apenas que la bote, ya ella abre. Ya, abre sola, automática. Sí, porque apenas que uno le saca el aire, ya la tapa ya se hunde enseguida. Ajá. Ya. Bueno, ahí más o menos. La hermana tiene la idea. Lo que falta es como estructurarlo un poco mejor, porque si alguien que nunca ha visto ese elemento le explica, pues queda más perdido que embolatado. ¿Sí? Entonces, ese elemento, esa válvula, es un aparatico que tiene un plomito. ¿Sí? Ese plomito genera un peso que va a estar cargado sobre el escape de una olla. Las ollas a presión son unas ollas que tienen un cierre totalmente hermético, es decir, que nada se escapa de su interior. Entonces, cuando yo la pongo a cocinar, cuando yo la someto al fuego, la temperatura comienza a subir. Y obviamente, como la lleno dentro de la olla, lo que yo quiero es
cocinar rápidamente los alimentos o ablandar alimentos que son bastante duros, o una costilla, o unos frijoles, bueno, lo que sea. Entonces, lo que hace esta olla es que aumenta la temperatura, y al aumentar la temperatura del agua, pues se van a generar vapores. Eso es lo que va a suceder. Y la olla, al estar cerrada herméticamente, genera una presión mucho más alta que la presión atmosférica. Entonces, lo que la olla quiere hacer es reventarse, explotarse. Y esta válvula lo que hace es liberar el exceso de presión que puede tener esa olla. Entonces, este aparatico está diseñado para evitar que la olla se vaya a explotar y que los alimentos igual queden blanditos como los queremos. El tema de la cuchara, digamos que es un tema para hacer una liberación rápida del exceso de presión. Entonces uno lo que hace es que ayuda a esta válvula, la levanta todavía más para que por la línea de escape de vapor pues salga mucho más rápido. Entonces ahí es cuando le meten la cuchara de palo y empieza la ollita a botar el vapor de una manera más rápida. Pero bueno, bien, los vi bien, están descubriendo muy bien lo que son los objetos y para qué se usan. Entonces, a donde quiero llegar con este ejercicio es que todas las cosas que existen por algo. Fueron diseñadas por alguien para solucionar un problema. La válvula, la olla a presión y la olla a presión en sí mismo es un elemento que soluciona un problema, que es el ablandar de manera rápida los alimentos. Imagínense usted querer hacer unos frijoles a punta de solo fuego sin tener una olla a presión. Pues se va a demorar un número de horas mucho mayor. Entonces, siempre que vemos inventos, tenemos a alguien que vio una necesidad, inmediatamente pensó en satisfacer esa necesidad, hizo un diseño de un elemento para que satisfaciera esa necesidad. Y ese elemento entonces tiene unas características especiales, tiene todas las cualidades necesarias para cumplir el propósito y satisfacer la necesidad. Ahora llevemos esto al campo humano. Cada uno de nosotros, ¿qué somos? Somos un diseño. ¿De quién? Del creador, de Dios. Esto está claro, ¿sí o no? No lo vamos a discutir aquí. Entonces, cada uno de nosotros es un diseño de Dios al cual Dios le dio unas capacidades, que es lo que llamamos nosotros, vamos a llamar ahorita talentos naturales, y otra cosa que se llaman habilidades, ¿sí? Y esas habilidades y esas capacidades nos fueron dadas para un propósito específico. Entonces, ¿qué es la identidad? La identidad son específicamente esos rasgos, esas características que nos hacen únicos, que nos hacen inigualables en el sentido no de compararnos con los demás, sino de que nadie es igual a nadie. Podemos tener cosas parecidas, pero todos somos seres únicos e irrepetibles también, además de eso. Y que todas esas características únicas e irrepetibles que tenemos nos han sido entregadas para desarrollar un propósito específico. Si yo les muestro a ustedes este aparatico que tengo en la mano, está bien bonito, ustedes inmediatamente van a saber para qué sirve, ¿cierto? Si están viendo la cámara, ¿qué es lo que tengo en la mano? Un lapicero. Un lapicero. ¿Y para qué utilizo un lapicero? Para escribir la clase de ahora. Para escribir, ¿cierto? ¿Y qué pasa si la necesidad mía es la de clavar una puntilla? ¿Será que el lapicero es la herramienta adecuada? No. Entonces, si necesito clavar una puntilla, ¿cuál es la herramienta adecuada? Un martillo. Un martillo. Entonces, el martillo es un elemento único
y el lapicero es un elemento único. ¿Y qué es mejor, un martillo o un lapicero? Entonces yo le voy a responder, depende. ¿De qué depende? Depende del propósito que se quiera o la necesidad que se quiera resolver. Si la necesidad en ese momento es la de escribir una carta, el lapicero es el que tiene los talentos naturales y las habilidades para hacerlo. Y el martillo va a cumplir la función si la necesidad o si el propósito es clavar una puntilla. Así que ahí ya tenemos ya personal. Vaya a la siguiente diapositiva, Yace, por favor. Entonces, para definir la identidad personal, tenemos cuatro principios fundamentales. Espérame, yo reviso acá, aquí, listo. Entonces, el primero de ellos es, existen cosas parecidas, pero no iguales. Estamos hablando de identidad personal. O sea, en el planeta Tierra, se dice ahora que somos aproximadamente unos 7.000 millones de habitantes en todo el planeta, ¿cierto? Más o menos, en todos los países. Y si nosotros miramos una manera de identificarnos, usted saca la cédula, yo les voy a sacar mi cédula aquí, aquí les voy a tapar todo esto, pero en la cédula sale algo que se llama la huella. ¿La huella qué? Digital. La huella digital. Dactilar. Y dicen que la huella digital es única para cada persona. Es decir, en el mundo hay 6.000 millones, 7.000 millones de personas y la huella dactilar suya es única. Quiero que nos llevemos hoy este símbolo, o sea, como el símbolo de esta charla de hoy, el de la huella dactilar. Y de hecho, hoy en día, cuando ustedes van a una notaría o cuando van a algún sitio, a los bancos, por ejemplo, ya uno lleva la cédula, pero realmente lo que tiene una mayor validez como una certificación de que uno es esa persona que dice ser, es mediante la huella digital. Porque se han dado cuenta que pueden falsificar la cédula, que pueden falsificar un carnet, que pueden falsificar muchas cosas, pero su huella digital nunca la van a poder falsificar ni la van a poder duplicar. Entonces, eso nos tiene que llevar a pensar que somos seres únicos, con una identidad exclusiva, con talentos naturales o habilidades desarrolladas, que esas habilidades tenemos que descubrirlas. Porque a veces pensamos, no, es que yo nací con un propósito. Realmente con lo que nacemos es con los talentos naturales y en la medida que vamos creciendo, vamos descubriendo esos talentos naturales, ponemos a desarrollar esos talentos en unas habilidades y posterior a esas habilidades descubrimos cuál es el propósito de vida que podemos desarrollar con lo que tenemos. Eso es importante, que a veces pensamos que lo primero que tenemos que descubrir es el propósito de nuestra vida, a qué me voy a dedicar, qué voy a hacer y no, tenemos que descubrir primero de qué estamos hechos, quiénes somos, qué características únicas tenemos, qué cualidades tenemos y también qué defectos tenemos. Y entonces eso va a hacer que nosotros nos conozcamos bien y sepamos cuál va a ser el propósito de nuestra vida y esa actividad a la que nos vamos a dedicar y vamos a trabajar apasionadamente por esa tarea. Y ojo con lo siguiente, el propósito siempre tiene que estar pensado en beneficiar a los demás. El propósito de nuestra existencia no es el beneficio propio, sino siempre el beneficio de los demás. Ese es un primer principio que debemos tener en cuenta para hablar de identidad personal. Hay gente parecida, nadie es igual a mí. Soy un ser único al cual Dios le dio habilidades y talentos naturales con los cuales al desarrollarlos me van a permitir descubrir cuál es el propósito. Otra cosa importante para
para fortalecer nuestra identidad o para construir nuestra identidad es saber que somos más de lo que vemos. De hecho, somos más de lo que la gente opina acerca de nosotros. Muchas veces definimos nuestra identidad o empezamos a construir en lo que llamamos el autoconcepto basado en lo que la gente dice que somos nosotros. Muchas veces pensamos que lo que nos define es la circunstancia que estamos viviendo, o que lo que nos define son los errores que hemos cometido, o lo que aparentamos ser. Nosotros realmente somos más, o sea, tienes que darte cuenta que tu identidad va más allá de circunstancias económicas o culturales, o del barrio donde vives, la ropa que usas, o de tus capacidades intelectuales. Eres más, o sea, tu identidad está más definida que un apellido. Entonces, realmente, ¿quiénes somos? Si a nosotros no nos define ni nuestro estrato socioeconómico, tampoco nos define nuestro nivel académico, tampoco nos define el tema social en cuanto a la opinión de los demás, o circunstancial en cuanto a las situaciones que estamos viviendo. ¿Qué es lo que nos define? Cuando vimos nosotros el principio de dignidad, ¿se acuerdan que yo les hablaba que teníamos que tener el concepto de el creador? Porque el creador realmente es el que conoce lo que ha creado y sabe cuánto vale lo que ha creado. Entonces, para desarrollar identidad personal, tenemos que darnos cuenta que quien define nuestro concepto y quien nos da identidad a nosotros es Dios. Y eso hace que nosotros entonces descubramos el propósito para el cual nacemos, ¿sí? Y que para desarrollar ese propósito ya previamente tenemos o ha sido preinstalado en nosotros, digámoslo así en términos tecnológicos. Ya usted viene con el software, usted nace ya con el software instalado, con todas las habilidades, con todos los talentos, con todos los dones necesarios para desarrollar el propósito. Y lo importante, o lo que se espera de usted, o lo que se espera de nosotros, es que descubramos ese propósito, lo apreciemos y lo desarrollemos. Y el tercer punto es importante, ya hablando propiamente del propósito, es que el propósito no es sobrevivir. Es decir, el propósito de la vida no es levantarse, comer, gastar el tiempo, gastar oxígeno, dormirse y así reiterativamente hasta el día en el que ya no vivamos más. Porque entonces vamos a tener solamente en una vida bastante aburrida, ¿cierto? Vamos a creer en esa mentira que la vida solamente es sobrevivir. Y hay mucha gente que está desperdiciando todo el potencial que tiene, lo están desperdiciando, están dejando que los años pasen, están dejando que sus fuerzas se acaben y no están solamente sobreviviendo. Pero la verdadera vida es que nosotros sepamos para qué existimos y qué es lo que le vamos a aportar a este mundo durante el tiempo que estemos aquí. Hablando un poco de la Biblia, me gusta el versículo en Efesios. No les voy a decir ni el capítulo ni el versículo para que ustedes se lean completa la carta de los Efesios, que dice más o menos así, lo voy a parafrasear. Somos diseñados para participar en buenas obras que nuestro Creador predeterminó desde antes de nuestra existencia. Eso, ahí está el pensamiento que está ahí en Efesios. No les voy a decir capítulo ni versículo. Otro principio bien fundamental es que somos hechura. ¿Sí? Por hechura tenemos que entender ese proceso que realiza un artesano, un diseñador, un inventor, desde el momento en el que él identifica una necesidad y a esa necesidad busca la manera de encontrarle solución, y en la búsqueda de esa solución lo que hace es encontrar materias primas con las cuales podrá fabricar ese elemento que va a satisfacer la necesidad,
y en el momento que ha descubierto un elemento que potencialmente satisface la necesidad, entonces lo dispone al mundo para que la gente lo utilice. Entonces, todo lo que el hombre ha inventado, todos los inventos humanos, los carros, las herramientas, los utensilios, los electrodomésticos, todo, ha sido creado para solucionar o para satisfacer una necesidad. Entonces, nosotros, como creación, hemos sido creados con unos rasgos únicos con los cuales Dios da respuesta a una necesidad específica. Y Él nos ha creado con toda la dotación necesaria, con todos los componentes para resolver esa necesidad. Entonces, debemos llegar a la conclusión siguiente. Somos hechura de Dios, somos especiales y responsables de esta especialidad. Entonces, ¿qué tarea tenemos que hacer? Descubrir quiénes somos, y el descubrir quiénes somos es descubrir qué talentos naturales tenemos, qué habilidades tenemos. Y la segunda pregunta es, ¿para qué he nacido? ¿Para qué propósito voy a desarrollar con esto que soy? Vamos a la siguiente, por favor, Yace. Entonces, hablando de la pregunta ¿quién soy?, que es una pregunta que debemos realizarnos todos los días. Normalmente a uno de niño le preguntan, bueno, ¿y tú qué quieres ser cuando grande? ¿Cierto? ¿Qué quieres ser cuando sean grande? Y la mayoría de veces la respuesta que damos es profesiones. Quiero ser bombero, quiero ser policía, quiero ser astronauta, quiero ser médico, quiero ser esto, quiero ser aquello. Pero hablamos solamente de oficios y pocas veces nos enseñan a responder esa pregunta de quién soy como un reconocimiento de la dotación que tengo, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros miremos estos puntos para poder responder de manera adecuada esa pregunta, ¿quién soy? Ese quién soy debe estar enfocado hacia ese propósito que debo descubrir con las habilidades que tengo. Y una manera bien importante de responder la pregunta ¿quién soy? En primer lugar es saber lo que no soy. Muchas veces se hace esta antítesis para responder algo de manera afirmativa, pues descubrir cuáles son las respuestas excluyentes, lo que no entraría dentro de eso. Y yo estoy seguro que si ustedes agarran en algún momento un listado, y los invito a que hagan este ejercicio, búsquense en internet listado de cualidades con los significados y un listado de defectos con los significados. Y entonces empiecen a chulear los que ustedes consideren que no son, ¿sí? Y lo que ustedes consideren que no son, entonces quiere decir que lo que queda sí está empezando a identificar sus rasgos. Algo importante, que es el segundo punto y que voy a desarrollarlo un poquito más a fondo. Reconocer que nací con un propósito. Para nací con un propósito que he venido insistiendo en este punto, debemos tener en cuenta algo interesante y es lo siguiente. Somos como una semilla. La semilla, sea del árbol que sea, ¿cierto? Ella va a dar fruto solamente de lo que ella es. Una semilla de naranja, si la sembramos, si la labramos, si la cuidamos y todo lo demás, va a crecer un árbol de mango y vamos a comer peras. Obvio que no. La semilla de naranja lo que va a producir es más naranjas. La semilla de frijol, la semilla de mostaza, la semilla de cualquier planta que usted se imagine, lo que va a producir es el fruto de esa planta. Entonces, pudiéramos decir que el fruto es lo que da identidad y propósito. ¿Sí? Dar fruto es el propósito de esa semilla. Pero esa semilla tiene todo el potencial de dar ese fruto.
Entonces, lo que podemos decir es que el propósito antecede a la existencia. Es decir, que desde antes de nacer ya teníamos o ya había sido decidido para nosotros un propósito y que íbamos a nacer con todo el potencial para descubrir ese propósito. Y es importante algo aquí. La semilla por sí sola no da fruto. Si usted coge una semilla de cualquier planta y la deja ahí al aire, la pone en una mesa, esa semilla nunca va a dar fruto. ¿Qué hay que hacer entonces para que una semilla dé fruto? Hay que sembrarla en una tierra fértil, obviamente. Hay que regarla, hay que cuidarla, hay que cuidarla de las plagas que la van a querer dañar. Y hasta el punto que ya vamos a ver cómo va creciendo esa planta hasta llegar a ese momento en el que empiece a dar fruto. Y esto va muy de la mano con el tercer punto de vivir por convicciones y no por circunstancias. Cuando uno sabe quién es, sabe qué habilidades tiene y está convencido de ello y ha descubierto su propósito, va a entender como la planta entiende que hay tiempo seco, que hay tiempo muy húmedo, que hay tiempo de mucho sol, que hay tiempo de poco sol, que hay día, que hay noche, pero igual va a seguir creciendo, va a seguir avanzando hacia su propósito. Entonces, las circunstancias, si me enfermo, si tengo dinero, si no tengo dinero, cosas que son pasajeras, no son las que van a definir nuestro propósito. Era lo que les decía cuando hablábamos del somos más de lo que vemos. Somos más que las circunstancias actuales. Entonces, tenemos que estar convencidos y convicciones lleva a tener un razonamiento adecuado de los rasgos característicos que tengo como ser individual. Entonces, ser como una semilla implica que para descubrir, para poder alcanzar mi propósito, pues ya sé todo el potencial que tengo. Pero ese potencial por sí solo no va a hacer que se cumpla el propósito. Tengo que desarrollar ese potencial. ¿Y cómo lo voy a desarrollar? Entonces, la semilla tiene que buscar alimento, tiene que buscar agua, tiene que estar en un terreno fértil. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Comience a estudiar, comience a prepararse, que esos talentos naturales se conviertan en habilidades desarrolladas. Ejemplo sencillo. Ningún músico, por muy talentoso que sea, hay gente que tiene un talento para la música en cuanto a talento natural, o sea, una facilidad para aprenderse una canción, una facilidad para entonar, una facilidad para al momento de ver a alguien tocando, poder hacerlo. Pero si esa persona no entra en ese proceso de disciplina, de entrenamiento, de formación, de estudio, de capacitación, todo ese potencial que tenía se va a convertir en un desperdicio. Por eso muchas veces ustedes encuentran la frase que el talento, si no va acompañado de disciplina, va a terminar siendo un desperdicio. O como lo dicen otra manera de decirlo es, la disciplina en algún momento siempre vencerá al talento. Es decir, que para desarrollar el propósito de vida, no solamente necesito talento, sino que ese talento, a ese potencial, tengo que añadirle desarrollo, tengo que añadirle disciplina, tengo que añadirle capacitación, estudio, y de esa manera voy a poder, ahí sí, desarrollar el propósito con el cual he sido creado y ya he venido diseñado para desarrollar ese propósito. El siguiente punto dice que debo negarme a vivir una vida egoísta, ahí me faltó la palabra vida, enfocada en mí mismo, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque el propósito no busca mi propia satisfacción. El propósito siempre busca ayudar o impulsar o inspirar
a alguien más, a alguien más. Eso es lo que siempre tengo que tener en cuenta como propósito. Así como un arbolito. El árbol da fruto, pero él no disfruta de los frutos que da, sino que esos frutos son para beneficio de otro. Eso, si lo miramos desde el punto de vista bíblico, aquí metiéndome un poco también con temas bíblicos, cuando hablamos de siervos o de servidores, cuando hablamos de servicio a Dios, vamos a darnos cuenta que el ser servidor o la palabra siervo siempre es el que hace algo en favor de otro. Nadie es siervo solamente teniendo beneficio para sí mismo o haciendo cosas para sí mismo, sino que el que hace algo en beneficio de otro, de alguien más, a ese es el que se le considera siervo. Y los siervos son los que realmente, o los que dan un servicio, los que prestan un servicio, los que satisfacen una necesidad, así como esos elementos que veíamos al comienzo. Esos elementos fueron diseñados con un propósito y el propósito era satisfacer una necesidad. Esos elementos así solitos, sin hacer nada, pues no sirven de nada. Ellos sirven es cumpliendo la función para la que fueron diseñados. Y la función para la que fueron diseñados era solucionar una necesidad que beneficia a otro. Entonces, asimismo nosotros hemos sido diseñados con unas características para satisfacer una necesidad y esa necesidad siempre va a satisfacer o va a beneficiar a otro. Cuando veamos identidad corporativa vamos a ver lo mismo. Sí, las empresas se hacen con ánimo de lucro. Nadie hace una empresa solamente para que le digan qué bonito. Obviamente buscamos un beneficio económico, pero ese beneficio económico es solamente un intercambio en el cual yo necesito satisfacer una necesidad económica y mi cliente necesita satisfacer una necesidad emocional. Entonces, él, en retribución a que yo estoy satisfaciendo una necesidad emocional en él, él me retribuye a mí con dinero. ¿Sí? Y acuérdese de algo, el fin de una empresa no es generar dinero, es generar ganancia. Y la ganancia no siempre, no solamente es dinero. El dinero lo debemos pensar como simplemente un medio de intercambio. Es un medio de intercambio, pero no el fin en sí mismo. Es una herramienta, más no el propósito. Es importante que lo tengamos en cuenta como empresarios. El siguiente punto, saber que la identidad, o sea, todos mis rasgos son el medio o son son ese potencial para cumplir el propósito. O sea, va en ese orden. Primero la identidad y luego el propósito. Yo no puedo ir a perseguir propósito si primero no he descubierto mi identidad, quién realmente soy. El siguiente punto que ya lo expliqué, entender que mi propósito es para favorecer a otro. Y el último punto, para responder quién soy, debo reconocer y darle sentido a mis rasgos y circunstancias particulares. Darle sentido a mis rasgos es enfocar bien todos los talentos y habilidades que tengo para encaminarlos hacia el desarrollo de ese propósito. Un punto adicional que quiero agregarles antes de terminar con esta parte magistral y ya luego entrar en el conversatorio es el siguiente. Muchas veces que nos hablan a nosotros de las cualidades y los defectos, pasan varias cosas aquí. La primera de ellas es que somos muy buenos para darnos látigo a nosotros mismos. Entonces, si yo le digo a alguien, haga una lista de 40 cualidades suyas, a la tercera ya está rendido. Pero si le hago el ejercicio de decirle a alguien que haga una lista de 5 defectos, no, le dice, no, póngame 50, porque 50 defectos sí es fácil encontrármelos. Entonces, como que nos tratamos muy mal a nosotros mismos y nos enfocamos mucho en los defectos y poco en las cualidades. Varios escritores nos invitan, y me gusta esta manera de pensar, me parece que es la manera más adecuada, nos invitan a lo siguiente, y es que dejemos de enfocarnos tanto en trabajar en nuestros defectos
porque cuando usted concentra sus fuerzas, su energía, todo su potencial en mejorar defectos, pues lo que hace es que descuida cualidades y descuida potencialidades muy buenas. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente exitosa? ¿Cuál es la manera de pensar y cómo construye identidad la gente exitosa? Dicen, yo voy a concentrarme en desarrollar muy bien todas mis fortalezas, mis cualidades, y esta parte de las debilidades voy a traer a otros. O sea, lo que es mi debilidad, quizá para otro es su fortaleza. Entonces, ¿qué hago? Busco a ese otro cuya fortaleza es mi debilidad y le digo, ven, ayúdame. Entonces, esa persona, lo que voy a hacer es que mis debilidades las voy a cubrir con alguien más cuyas fortalezas son las debilidades mías, y seguramente mis fortalezas serán las debilidades de alguien más. Entonces, ese alguien más que tiene debilidades donde yo tengo fortalezas, ¿quién va a ser? Mi potencial cliente. Hablando ya en términos un poco corporativos, pero entre personas, así es como se construye sociedad. Yo tengo unas fortalezas que las estoy en este momento impartiendo, y seguramente habrá alguien cuya debilidad son estas fortalezas que yo le estoy dando, y esta información que le estoy compartiendo hoy le está sirviendo para cubrir sus necesidades. Entonces, es importante que cuando nosotros pensemos en nuestro propósito de vida, no nos concentremos demasiado tiempo en querer arreglar debilidades, en querer arreglar defectos. Vamos a gastarnos toda la vida arreglando lo que no tiene arreglo en muchas ocasiones, y entonces descuidamos descuidamos todo el potencial que tenemos para desarrollar. Y este pensamiento no es, digamos, nada nuevo, ¿sí? Sino que muchas veces lo teníamos como allá escondido, como que será que si no arreglo mis defectos, entonces no voy a avanzar. No, no vas a avanzar si te dedicas solamente a arreglar daños, a arreglar defectos, y dejas tirado todo tu potencial. Una de las personas que actuó de esta manera se llama John Schrock. Él es el fundador de la Red Business Network, que es un hombre empresario que tiene empresas con más de 9,000 empleados a nivel mundial. Y entonces él contando su historia decía que desde niño era bueno, muy bueno para trabajar, muy bueno para tener perseverancia. Él se consideraba que era honrado, creativo, que tenía mucho sentido común, que aprendía rápido, que sus sueños o que los sueños que tenía los relacionaba siempre con Dios, pero él descubrió que tenía algunas falencias en cuanto a la lectura, a la ortografía, y que además las circunstancias las circunstancias de pobreza en las que él nació no le permitían seguir estudiando. Entonces, él lo que hizo era concentrarse en desarrollar sus fortalezas y suplir con otras personas sus debilidades, para así poder sacar el mayor provecho a su vida. Y él dice lo siguiente: el problema de muchos jóvenes es que se concentran en mejorar sus desventajas o debilidades y no celebran, es decir, no se aprecian ni desarrollan sus fortalezas, no siguen sus sueños y terminan perdiendo de vista sus dones, siendo mediocres en lo que hacen, desperdiciando así la oportunidad para desarrollarse y alcanzar su máximo potencial. Si me hubiera concentrado en mejorar mis debilidades y limitaciones, nunca hubiera podido desarrollar mi verdadero potencial. Actué con dignidad, dándole valor a mi creador, a mi propia naturaleza y a la obra que Dios había hecho en mí. De esta forma he podido realmente ayudar e influenciar a otros en todo el mundo. Esas son palabras de John Schrock, un empresario muy importante en Canadá. Y esto es importante para que ahora, con mentalidad de empresario, una cosa es ser emprendedor. Arranca uno solo, con todas sus capacidades, pero llega un momento en el que tu negocio, aquí me estoy adelantando a la parte 2 de la charla, en el que tu negocio comienza a crecer, y hay cosas
de la administración, de las ventas, de las operaciones. Hay algo siempre, o sea, tú no te las sabes todas. Entonces, va a llegar un momento en el que la empresa no va a crecer más, no va a prosperar más, y entonces, obviamente, a uno le da miedo contratar empleados. Y dicen, no, pero ¿qué tal? Pero ¿qué tal que no tenga para pagarles? Pero ¿qué tal que no, que no me den la talla? Y realmente lo que estás haciendo es frenar el crecimiento en tu empresa, porque tú sabes que tu compañía tiene unas falencias, hay puntos débiles, tiene unas debilidades. Y si no traes personas que cubran esas debilidades, lo que va a pasar es que tu empresa va a llegar hasta un punto, va a llegar a su nivel de incompetencia muy rápido, y después que llegas a tu nivel de incompetencia, el siguiente paso que tienes es desaparecer. Lo mismo pasa en la vida personal. Cuando llegamos a nuestro nivel de incompetencia, que ya no crecemos más, que ya no aprendemos más, que ya no desarrollamos más nuestro potencial, entonces lo próximo que viene es desaparecer, es decir, ya nadie nos va a buscar, nadie va a querer estar tiempo con nosotros, y nuestra vida se va a pasar, entonces va a dejar de ser va a dejar de ser vivir para empezar a ser sobrevivir. Entonces, hay varias cosas aquí para cerrar la idea. Número 1, descubrir nuestros rasgos, aquello que nos hace únicos, cualidades, defectos, talentos naturales, habilidades, dones. Póngale, no estamos hablando de dones espirituales, no lo van a confundir con los dones del Espíritu Santo que salen en la Biblia. Cuando hablo aquí de dones, estamos hablando de esas carismas especiales que tiene la persona, ¿sí? Para, digamos, alguien tiene una facilidad de palabra para hablar, eso podríamos hablarlo que es un don, es un regalo especial que tiene esa persona, una característica especial, un rasgo particular que tiene él. Esas cosas, descubrirlas, cuáles son las que a mí me identifican. Y con esas herramientas, descubrir si soy martillo o soy lapicero. Así más o menos el ejemplo. Tengo que descubrir si soy martillo o si soy lapicero, y saber que he sido diseñado para satisfacer una necesidad. Entonces tengo que ir a buscar esa necesidad. Y esa necesidad se va a convertir en mi propósito de vida, es decir, que a eso tengo que imprimirle todas las fuerzas, toda la pasión, toda la inteligencia. Y soy una semilla, entonces voy a dar el fruto para el cual he sido diseñado. No voy a dar otro fruto, solamente el fruto de la semilla que la cual he sido diseñado. Y necesito entonces capacitarme, necesito entonces aprender, necesito entonces desarrollar para poder dar fruto. ¿Listo? Y como último punto, entonces, buscar a aquellas personas cuya fortaleza sea mi debilidad, es decir, que cubran mis debilidades. De esta manera, no estoy diciendo que esto tenga que ser así, así, así a rajatabla, no. Es un modelo que les estoy presentando de cómo podemos construir identidad personal. Cuando tenemos identidad, entonces las circunstancias, los problemas los vamos a poder sortear y no nos van a detener en el cumplimiento de nuestro propósito. ¿Ok? Entonces, vamos a las preguntas. ¿Alguien tiene preguntas, aportes, dudas, sugerencias? Jaime, disculpa, antes de pasar a la sesión de preguntas, quiero enviar un saludo a los hermanos que nos escuchan a través de las emisoras. Tenemos aquí la emisora del hermano Edwin Hernández, que es Tu Manantial de Vida, y también a los hermanos de Pueblo Nuevo, Magdalena, las veredas alrededor, que están escuchándonos a través de la emisora Delicias de Bendición, Refrigerio para tu alma. Les enviamos un saludo muy especial. El hermano Jaime está conectado desde Bogotá. Aquí hay hermanos también que se conectan desde varias partes, nosotros desde Santa Marta, el hermano Gabriel desde Fundación. Entonces les saludamos de una manera muy especial. Hermanos que están aquí presentes, si tienen dudas pueden escribirlas en el chat o activar su micrófono. Hermana Kate, sí queda grabado. Ahorita al grupo de WhatsApp les enviamos el link con la grabación de hoy. Y los que no están en el grupo de WhatsApp también pueden unirse si desean.
El hermano Gabriel desde Riohacha también está conectado, escuchando atentamente. Amén, hermano Gabriel, bienvenido. También hermano Gabriel Benítez desde Riohacha. Amén, amén. Bendiciones. Ya Gabriel es profesor de esta escuela, sin sueldo. Desde Argentina, la hermana Melissa, que está por ahí desde Argentina. Ahí está Amén. el hermano Juan Abdala, que se conecta siempre a las charlas. Y papá lo vi hoy. Una preguntita al hermano Jaime, que los saludo con todo el cariño, el amor. Bueno, sí, es muy importante lo que hemos oído y para mí es una gran bendición. Pero ¿será cierto que todo el que tiene visión para colocar una empresa no lo hace con el fin muchas veces de hacer una obra social, sino de lucramiento? Es como de pronto no muy dado a las personas, depende de los demás, sí, del cliente, pero su objetivo es de pronto llenarse el bolsillo, ¿no? Digo yo acá. Sí, bueno, ahí hay varias cosas, o sea, no estamos diciendo que nunca vamos a pensar en ganar dinero. No, obviamente sí tenemos que pensar en ganar dinero porque es necesario el dinero. Y lo que quería decirles es, no piensen que el dinero es el fin. O sea, que el objetivo de la vida es conseguir plata, sino desarrollar un propósito. Obviamente el dinero, entonces tenemos que pensar en él como una herramienta, como algo que me sirve y me va a ayudar para llegar a, ¿sí? Entonces, como empresarios, cuando iniciamos una empresa, obviamente tenemos que pensar en dinero, tenemos que pensar si el negocio es rentable, si verdaderamente las utilidades van a dar para que la empresa. Pero la mejor manera como la empresa va a alcanzar esas metas económicas es pensando en lo que yo les he insistido muchas veces. Tenemos que satisfacer necesidades. Porque si pensamos solamente en ganar dinero, muchas veces se comete el error que pensar que es que vamos a ganar es por volumen, que vamos a ganar es por vender más, que vamos a ganar solamente porque yo vendo un poquito más barato que aquel y entonces la gente va a preferir venir a mi tienda que ir a la de allá porque aquí es 50 pesos más barato, ¿sí? Sí, le entiendo, hermano Jaime, pero yo no me refiero a nosotros porque es entendible y maravilloso saber que siempre hay que pensar en ayudar a los demás, pero yo me refiero a esas grandes empresas ya multinacionales que, bueno, prestan un servicio porque emplean mucha gente, ¿sí? Y eso, ese es el fin. Sí, de todas maneras me queda bien claro. No me refiero a nosotros, porque desde luego es una bendición tener empleados y brindarle un servicio a una persona que lo necesita, aunque de eso también me lucre. Todo eso lo veo como una bendición. Gracias, mi hermano. Parece que a Jaime se le cayó la... Jaime, no te escuchamos. ¿Ya me escuchan ahí? Ahora sí. Ya, sí, tuve un pequeño problema aquí con la conexión a internet. El hermano Juan me estaba diciendo algo acerca de multinacionales, hasta ahí escuché. Dijo, las multinacionales, chas. Bueno, no, repito, de todas maneras sí se presta un servicio social por la cantidad de empleados que se benefician ellos y su familia. Y sí, y de todas maneras lo importante aquí es que sabemos y debemos tener un objetivo social que me parece supremamente importante. Sí, no solamente pensar en mí, como usted dice, sino cómo beneficio a mi semejante. O sea, esa parte me parece interesante. Gracias, hermano. Sí, bien importante lo que dice el hermano Juan y quiero que pensemos lo siguiente. Hay dos visiones acá, ¿no? La visión del objeto, lo que llamamos el objeto social. Muchas veces confundimos esta palabra objeto social
la confundimos con las ayudas que se dan y todo ese tema, ese componente de lo que llamamos nosotros la obra social. ¿Sí? ¿Qué es lo importante aquí? Cuando pensamos como empresarios, más que pensar en cuánto dinero le puedo sacar a un cliente, digámoslo así, de manera escueta, es pensar en qué experiencia puedo generarle, qué emociones puedo generarle a él, independientemente de que el producto sea con un objetivo de ayudarlo o sea de venderle, ¿sí? Porque obviamente si alguien tiene aquí una fundación, sí que son o entidades sin ánimo de lucro, ¿sí? Las entidades sin ánimo de lucro lo que buscan es eso también, generar en las personas una expectativa, un desarrollo, una emoción, una experiencia, pero sin recibir algo a cambio. O sea, sin recibir dinero a cambio de eso. Cuando hablamos entonces de entidades con ánimo de lucro, que es la mayoría de empresas, no debemos dejar de lado ese componente social, ese componente de la experiencia y la emoción que yo genero en mi cliente, porque eso es lo que realmente va a hacer que mi empresa cobre valor, más allá del número, del número de ceros o el número de nueves que le ponga yo a la cuenta. Gracias, hermano Juan, por el aporte, para que no lo olvidemos. Bueno, Jaime, Amén. ya sé, en esta noche yo quiero hacer la invitación porque ahí pueden estar conectados muchos hermanos preparados y nosotros queremos hacerle un llamado como la enseñanza de esta noche es qué aporto, para qué fui diseñado y qué puedo yo hacer. Entonces, estos hermanos que sería bueno que nos dieran conferencias, hay jóvenes, hay hermanos que están muy preparados, otros tendrán sus empresas y otros a punto de crearlas. Entonces, vamos a hacer la invitación a ver quién nos da o que nos digan qué han estudiado, qué experiencia tienen, porque a veces no es solamente ser profesional, y no, tengo una experiencia que le puede servir al profesional. Para que se vayan apropiando, para que vayan teniendo el sentido de pertenencia de que esto es para todos nosotros y que tenemos que aportar. Amén, hermano Gabriel, así es. Bueno, los invitamos, si alguno desea de pronto activar su micrófono y contarnos. Aprovecho para saludar a la hermana Liana, que nos saluda, ella dice que es cienaguera, pero nos saluda desde Tolima y Valle Tolima. El hermano Luis Eliezer, que llegó un poquito tarde, pero alcanzó a escuchar algo bonito y saludable. La hermana Gladys, que estuvo muy participativa hoy, Dios le bendiga. También la hermana Michelle. Hermano Daddy Rocha desde Maicao también, perdón. Aquí les dejamos el link para que vean los videos si no han visto los anteriores o quieren repetir, pueden hacerlo, pueden suscribirse al canal. Todos los lunes nos conectamos. De hecho, creo que el enlace no cambia, ¿verdad, Jaime? Creo que siempre el enlace es el mismo. Si no, igual nos... Sí, por este es el mismo. Ah, la Sí, hermana Eliana es Cecilia. La hermana Cecilia. Perdón, hermana Cecilia. Ah, Cecilia. Y bueno, y como dice el hermano Gabriel, aquí todos aprendemos de todo. Bueno, yo la verdad me gozo escuchando a Jaime en estas conferencias sobre el ser, son muy lindas y que el Señor les siga bendiciendo y nos siga hablando a través de él. Bueno, yo sigo en silencio para ver si alguien más tiene otra pregunta o algo que aportar o de pronto responder a lo que dice el hermano Gabriel.